Hola a todos, soy John y hoy les voy a contar un poco sobre el video que vi, el que yo escogí. Escogí un video que se llama Books and Games, en donde el profesor James Paul G nos da una charla supremamente interesante pues, de cómo se relacionan los libros, la literacidad y los juegos, videojuegos y en general como social media. Entonces, para responder a las preguntas, la primera dice pues de qué se trata. En este él nos hace un recuento muy bueno sobre cómo él ve la conexión entre los videojuegos, la literacidad y los libros. Aparte de eso nos hace una comparación entre lo que pasa en el colegio y lo que pasa en la casa con los niños, los videojuegos y los libros. Él nos cuenta sobre una investigación y nos propone dos grandes ideas. Una se llama, o pues es Reading the World y la otra es Reading the Word. Él dice que a través de los videojuegos los niños están aprendiendo a leer el mundo, a interactuar con él y lo pueden transformar. Mientras que muchas veces en los colegios o en las casas lo que se hace es read the word, que es pues como se dice en español, literalmente sería leer las palabras y es solo aprender a pronunciarlas lo que las hace tal vez un poco más difíciles de entender, eh, y pues para que los niños las puedan utilizar. ¿Qué más nos dice? Nos dice también la importancia de tener conversaciones entre adultos y niños. Dice que es supremamente importante para que los niños vayan generando muchas más ideas y vayan, digamos, haciendo más grande esa capacidad de comunicarse y todo lo que es la literacidad. En la segunda pregunta tenemos qué conocimiento o nociones nuevas me ha aportado este video. Acá yo creo que es donde más me deja satisfecho el haberlo visto. Y primero nos muestra un montón de cosas, por ejemplo, un juego de cartas de Yu-Gi-Oh, de cómo el lenguaje utilizado en esas cartas es supremamente técnico, pero los niños de más o menos 7 años son capaces de entenderlo. Y es un lenguaje que puede llegar a venir codificado y para ellos es supremamente fácil. Que de hecho dice él que él muchas veces puede leer las tarjetas y no entender. Además de eso habla de de otros juegos de video, en los que él dice que a veces los niños prefieren empezar a jugar y a medida que van jugando van entendiendo el juego, que es muchísimo más fácil jugarlo para entenderlo que leer ciertas instrucciones y después jugarlo. Entonces él dice que de esa manera, cuando los niños están aprendiendo palabras nuevas, por ejemplo, si las conectan con la realidad o con imágenes, es mucho más fácil de entender que enseñándoles simplemente la definición. Eso me pareció muy importante. ¿Qué otra me gustó? Hubo algo, él se mete un poquito con las clases sociales y los niños que tienen muchos recursos y otros que no tanto. Entonces dice que obviamente las personas de bajos recursos, los niños, digamos las familias, para ellos es un poco más complicado poder llegar a mejorar ese nivel de literacidad, ya sea porque en los colegios o los colegios a los que tienen acceso son de menor nivel o porque simplemente no existen los recursos para utilizar videojuegos, por ejemplo. Y otra cosa que me gustó mucho es eh, cómo los profesores, nosotros como profesores, tenemos que cambiar un poquito el rol y es pasar de ser personas que simplemente se limitan a proveer información sin cambiar a ser algo llamado que él llama diseñadores de aprendizaje. Ahora, en la tercera pregunta tenemos cómo relacionar o cómo relaciono esto con los contenidos del curso. Y aquí me parece muy chévere ver cómo el video que vi está totalmente conectado con una de las charlas que tuvimos en clase y más cuando tuvimos la oportunidad de poder escuchar al hijo de uno de nuestros compañeros del salón, que nos hablaba de este mundo de los videojuegos y sobre todo de cómo él se sentía y cómo le había ayudado a jugar Minecraft
a aprender un montón de cosas, de palabras, ampliar su vocabulario, a aprender mucho más inglés. Entonces creo que está totalmente conectado por ese lado, la literacia a través de los videojuegos, que pues ya creo que la hemos tocado varias veces en nuestra clase, y de hecho en algunos artículos y videos que vimos para hacer una actividad pasada. La tercera pregunta nos habla de cómo lo relaciono con lo que espero realizar para el proyecto, que es promover multiliteracidades en mi comunidad. Yo teniendo acceso a estudiantes de bachillerato, digamos a adolescentes y preadolescentes, sería genial poder utilizar los juegos para promover la literacidad en ellos y la multiliteracidad. Y tal vez para ellos sea supremamente interesante porque es algo que no creo que lleguen a esperar. Eh, no creo que ellos vean los videojuegos de esa manera, sino simplemente como pues algo como para hacer en el tiempo libre, pero no algo que les pueda enseñar. Entonces creo que si se pudiera tal vez conectarlo de los videojuegos. A ver, no es posible hacerlo directamente con ellos como vamos a jugar y esto y vamos a hacerlo, pero sí mostrarles ese lado de los videojuegos y pues todo lo que es como social media sería supremamente interesante, abrirles un poquito los ojos respecto a eso. Entonces, y tal vez eso pueda aportar información muy valiosa para nuestro proyecto. En cuanto a qué le hizo falta la charla o cómo podría mejorarla, a mí me parece que estuvo bien, tal vez hubiera podido usar un poco más de ejemplos, ya que pues nos habla de los juegos y entonces nos muestra un par de juegos, pero si hubiera podido utilizar más, aunque me parece pues muy completa, lastimosamente como que al final se cortaron un poco las preguntas que le hacían, pero estuvo muy chévere. ¿Y qué dudas me deja sobre el tema expuesto? Una duda que sí tendría es, bueno, ya como docente, ¿cómo realmente puedo integrar los videojuegos a la clase? Porque, o sea, teóricamente todo suena muy chévere y uno sabe que es así en la realidad, pero bueno, ¿y cómo hacerlo desde el salón de clase? Él nos da una idea corta, que es una página de internet donde se pueden crear videojuegos, pero aparte de eso, digamos, dependiendo de los materiales que uno tenga en clase, ¿cómo podría uno utilizar los videojuegos dentro de la clase? Y para terminar, algo que se me ha olvidado contarles es que también nos habla un poco del rol de los padres. Entonces él dice que cuando los padres ven a los hijos jugar, puede que no entiendan, pero sí pueden tomar el juego como la iniciación de una conversación profunda o un libro también, en donde ellos pueden preguntarles de qué se trata el juego, cómo está diseñado y de esa manera los niños, de hecho los padres aprenden y esa sensación de estar enseñando a los niños les gusta mucho. Entonces él dice que es una muy buena idea también, es algo que se puede hacer desde la casa. Eh, Muchas gracias por todo y espero pronto poder saber y conocer un poco sus comentarios. Chao.